Gracias por la invitación. Hoy día vamos a tratar de hacer un tema de la práctica cotidiana en el consultorio de medicina interna. Hablamos de lo que es el screening, ¿no? La búsqueda del tamizaje. Vamos a buscar cuando uno dice, voy a un chequeo general, no tengo ninguna molestia, estoy asintomático, pero quiero que me vean qué es lo que podríamos ofrecer. Muy bien. Entonces, vamos a hablar vamos a tener el contenido de los principios del tamizaje, vamos a hacer un tamizaje entre diabetes, el perfil lipídico, los principales cánceres de cervix, próstata, mama, pulmón, diagnóstico de osteoporosis, las pruebas que no tienen indicación de tamizaje y las conclusiones. Bien, entonces, la primera parte, vamos a decir, ¿qué es un tamizaje? Bueno, el tamizaje es aquellas pruebas que se van a realizar en pacientes que vienen básicamente asintomáticos, es decir, que no tienen ninguna molestia en especial, que vienen porque quieren cuidarse, quieren saber cómo pueden mejorar su salud y prevenir otras enfermedades, ¿no? Entonces, esto se hace en búsqueda de acuerdo a los factores de riesgo individuales de la cada persona. No es que no hay un parámetro claro para algún grupo etario, pero sí de acuerdo al tipo de paciente que manejamos. Tienen que tener una alta sensibilidad, es decir, que tengan la capacidad de captar que realmente está enfermo, y la especificidad, es decir, que si sale positivo, realmente el paciente esté enfermo, y que sea de una fácil de administrar. ¿Por qué hacemos tamizaje? Porque básicamente debemos diagnosticar enfermedades en que si las detectamos en un estadio en el cual está temprano, tengan una posibilidad de tratamiento más efectivo que si lo detectaríamos cuando está tarde. Y debemos evitar la incidencia de enfermedades que se encuentran en fases avanzadas. Por ejemplo, anteriormente veíamos muchos cánceres gástricos que se detectaban en una etapa muy tardía y que lamentablemente solamente podíamos hacer tratamiento paliativo. Cuando ya comenzamos a hacer la prueba de tamizaje, cuando ya se marca una edad de inicio, es cuando hemos visto que descubrimos cánceres de una manera más temprana con un tratamiento que puede llegar incluso hasta la curación. Para hacer una prueba de tamizaje este debe llevar a un diagnóstico que tenga básicamente un tratamiento que tenga un beneficio, ¿no? Que sobrepase sobre todo los daños potenciales del paciente. Muy bien. Siguiente. Bien. Entonces, vamos a hacerlo con ejemplos para el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el caso de una mujer de 32 años, acude para un chequeo médico, dice que no tiene ninguna enfermedad, ella es casada, tiene un último Papa Nicolau hace 2 años, el cual salió negativo. No tiene antecedentes familiares de importancia, al examen le encontramos con una presión de 120/70, con un IMC de 23, que está bastante bien, y no tiene ninguna alteración más. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Si nosotros vemos a esta paciente, diríamos, pues muchos nos tienen en la mente, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Hay que pedirle seguro su colesterol, su glicemia, su glucosa, que le hagamos una endoscopía, una colonoscopía, todo lo que podamos hacer. No. Vamos a ver con este caso qué es lo que deberíamos hacer. El primer tamizaje que vamos a ver, adelante Omar, es el tamizaje para diabetes, ¿no? En la siguiente. Y para el tamizaje para diabetes, acá tenemos, estos son los criterios del ADA, que se han publicado en 2019 con todas las actualizaciones hasta el momento. Entonces, ellos muestran que para el screening, para la búsqueda de diabetes en pacientes que están asintomáticos, debemos tener el anterior, en la tablita anterior. Ajá, ahí, nos quedamos un ratito ahí. Hay que tener varias consideraciones. Primero, ¿en qué se debe buscar? Se debe buscar en toda persona adulta, es decir, mayor de 14 años para nosotros, que ya esté en sobrepeso, o sea, que tenga un índice de masa corporal más de 25, lo cual se relaciona entre el peso en kilos sobre la talla al cuadrado en centímetros. Y esto debe tener algún índice adicional de factor de riesgo. O sea, si yo estoy en sobrepeso, estoy medio gordito, y tengo alguno de más de los siguientes, debo ir a un screening para glucosa. Que el paciente no haga actividad física, que tenga una vida sedentaria, como quizás la mayoría de nosotros, que tenga algún pariente directo, en primer grado, mamá, papá, hermano, con diabetes, que tenga un grupo étnico de raza alta. Y ojo acá, nosotros los latinoamericanos, solamente por el hecho de ser latinoamericanos, ya estamos considerados un alto riesgo. Es decir, si yo estoy en sobrepeso, me veo medio gordito, y encima soy latino, obligado me van a tener que hacer mi prueba para ver que no tenga diabetes. ¿En qué más se hace? En aquellas mujeres que han dado a luz a bebés macrosómicos, generalmente mayor de 9 libras, que sean hipertensos,
o que estén en tratamiento con hipertensión, que tengan problemas con el colesterol, es decir, un HDL menos de 35, o que tengan un triglicéridos más de 250, en aquellas mujeres que tengan un síndrome de ovario poliquístico, o en aquellas mujeres que hayan tenido pruebas antes de que vengan con un clínico, porque la encontraron por ahí, ¿no? Le tomaron una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7, o que tengan una glucosa alterada en ayunas, o una intolerancia a la glucosa en un test previo. Y en algunas personas que viéndolas simplemente vamos a pensar que puedan asociarse a una resistencia a la insulina, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida, o que en el cuellito o en la pupila se vea una coloración más negruzca, que se llama acanthosis nigricans. O que tenga una historia de riesgo cardiovascular, por ejemplo, que tiene una insuficiencia arterial severa o tiene un evento isquémico a nivel de corazón o de cerebro, ellos van a tener que. ¿A quiénes más vamos a hacer? En ausencia de todos estos criterios, si estamos hablando de que no tienen ninguno de estos, yo no estoy sana, no tengo ningún factor de riesgo de eso, ¿debería tomarme una glucosa? Sí, si no tenemos ninguno de los que les he explicado anteriormente, sí deberíamos ir a una toma, pero la edad de inicio varía en las guías y generalmente se considera a partir de los 45 años. O sea, a partir de los 45 años, independientemente de la raza, independientemente del peso o de cualquier condición, debo tener una prueba para descartar diabetes. Si el resultado es normal, ¿cuándo vamos a repetirlo? Por lo menos con un intervalo de cada 3 años, ¿no? Y se debe ser más frecuente dependiendo de los resultados iniciales. Entonces, si yo tengo un test de tolerancia a la glucosa que me dice que no es diabético, pero es prediabético, entonces en ese caso se va a repetir anualmente, por ejemplo, y evaluando el riesgo cardiovascular. Muy bien, siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? Este es el Task Force, que son guías también estadounidenses, que recomiendan que el tamizaje para diabetes se debe hacer entre los adultos entre 40 y 70 años, que estén en sobrepeso o obesidad, y que hay que promover la dieta y estilos de vida saludables. Básicamente a eso. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos pedir? Bueno, debemos pedir, dependiendo de cómo encontremos a nuestro paciente, lo más económico, lo más fácil de hacer es una glucosa en ayunas. A veces lo podemos hacer con test, o sea, solamente con un glucotest, varios de los resultados al usar, una glucosa en ayunas. Si me sale menos de 126 y mayor de 100, es menos de 100, normal, y ahí vamos bien, ¿no? Una hemoglobina glicosilada, que lo que me hace es medir el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses, y el gol estándar, que es el test de tolerancia a la glucosa. Bajo el test de tolerancia a la glucosa, no solamente podemos definir si es diabético, sino que también si es prediabético. Siguiente. Y bueno, ya que estamos hablando de la parte de la diabetes, esto se asocia mucho con la parte del manejo del colesterol. Entonces la mayoría dice, o viene a consulta y dice, me duele la cabeza, me siento mareado, de seguro es porque tengo el colesterol alto o los triglicéridos altos. Esto no es tan cierto, generalmente es una enfermedad asintomática, por eso es que la buscamos, por eso es que hacemos un screening, y lo que se recomienda para el manejo del colesterol en sangre, según las últimas guías, es que se realice en personas que tienen de 40 a 75 años, y en eso sacamos perfil de lípido, glucosa, ¿no? Antes de esa edad, o sea, menor de 20, 40 años, la evidencia no es suficiente, no es algo que determine que se tenga, se va a tener que basar en factores por ejemplo, si usted tiene otras cosas más, si usted tiene obesidad, si usted tiene diabetes, ¿no? Y si es que hay una historia de una dislipidemia familiar o de diabetes temprana. Siguiente. Siguiente más. Ya. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿No? ¿Cómo evaluamos? Si yo me saco mi test, cumplo uno de ellos, ¿no? Estoy de 40 años, el doctor me pide mi perfil lipídico y ¿qué es lo que hago? Cuando nosotros nos traen el perfil lipídico, no evaluamos solamente los valores en total, porque la mayoría dice, no, tiene colesterol en 220 ya, como era hasta 200 ya está alto. O a veces ven todos los numeritos que salen sin alteraciones y dicen, estoy bien. No, en realidad lo que se recomienda es que se utilice una escala o una calculadora para evaluar el riesgo cardiovascular de acá a 10 años. Entonces, en esta calculadora que es de la American Heart Association, tenemos, por ejemplo, varias variables como el género, la edad, la raza, cuáles son los valores de colesterol total, el HDL, que es el colesterol bueno, la presión sistólica, si se recibe o no tratamiento para hipertensión, si es diabético o no. Una vez que lo calculamos, vamos a la siguiente tabla. Siguiente más. Acá, una vez que hemos evaluado a nuestros pacientes, nosotros tenemos varios grupos. Y vamos a ver en la parte inferior derecha, vamos a calcularle. Menor de 5 significa bajo riesgo. Entonces ahí, básicamente, cambios en el estilo de vida, ¿no?
Entre 5 y 7.5 es una época de borderline, ¿no? Acá se tiene que conversar con el familiar, con el paciente y decirle, ¿no? Puede irse a cambios de estilo de vida, pero podría también recibir estatinas o tratamiento como lo que ustedes conocen, ¿no? Atorvastatina, rosuvastatina, a dosis moderadas, ¿no? Por lo menos, o bajas, ¿no? Si hay más de 7.5, 20 es un riesgo intermedio. Ahí sí se va a recomendar el uso de las estatinas, ¿no? Porque no solamente se recomiendan los cambios de estilo de vida, sino que hay un tratamiento farmacológico acá. Pero donde no hay punto de discusión es en donde hay un riesgo alto, mayor de 20. Entonces, ahí así, lo que vamos a recomendar es que baje el LDL que tiene este paciente con, hasta mayor del 50% de su valor normal. A diferencia del riesgo intermedio con el que esperábamos que bajen de 30 a 49%. Muy bien. Otros de los marcadores que tenemos, que son pocos comunes, pero por ejemplo tenemos en grupos selectos, por ejemplo, si hubiera tenido un infarto, ¿no? O un familiar que tiene obesidad y todo eso, podemos tener algunos de los que les he mencionado ahí. Las lipoproteínas son uno de los más frecuentes que se toman, pero el problema es que son caros, ¿no? Entonces no hacen tanto como un perfil lipídico. Bien. ¿Seguimos? Entonces, lo que recomiendan las escuelas es ahora que se haga cada 5 años, por lo menos a todos los hombres de 20 a 45 años y a las mujeres de 20 a 55 años, si es que tuvieran algún factor de riesgo. Y que se hace más temprano, cada 1 o 2 años, y que no tienen ningún riesgo cardiovascular. Esa es la recomendación, ¿no? ¿Seguimos? ¿Qué es lo que hay que pedir? Básicamente lo que se pide es un perfil de líquidos completo, como sin ayunas. La mayoría de nosotros, incluso en el laboratorio, dicen que le toman ustedes, no, que va a salir de terapia, señor. No, eso no es verdad, ¿no? O sea, puede ser como sin ayunas, y lo que hay que hacer es ver los valores. Si el triglicéridos es más de 400, hay que volver a repetir el perfil en ayunas, y si el LDL es menos de 70, en este caso pedir solamente que midan directamente el LDL. Entonces volvemos a nuestra paciente. Entonces, es una mujer de 32 años, acude al chequeo médico, no tiene enfermedades, no tiene antecedentes familiares, está con la presión bien, o sea, no es hipertensa y está en un peso normal. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bien. ¿Tendría que ir ella para un chequeo para diabetes? No. La primera cosa es que no tiene, porque es una persona joven, no tiene más de 40 años, no tiene sobrepeso. Lo único que tiene como factor de riesgo es que es latinoamericana como todos nosotros, pero no tiene ninguna otra cosa. Necesita perfil lipídico, tampoco, ¿no? O sea, no tiene un factor de riesgo, tiene un buen peso corporal, no tiene ninguna persona. Entonces, ¿qué más necesitaría esta paciente? 32 años. Siguiente. Sí, siguiente. La otra cosa es que necesita, ella sí, un Papa Nicolau a nivel de cerebro. Entonces, esas son las últimas guías en lo que se recomienda, en lo que han variado. A menores de 21 años, no se necesita ningún test, ¿no? No se le ofrece el Papa Nicolau. De 21 a 30 años, sí. Si se repite el test, por lo menos cada 3 años. Ya varía cuando es de 30 a 65, en el que se debe repetir cada 3 años, o se puede hacer un Papa Nicolau y un virus del papiloma humano cada 5 años, dependiendo de lo que nos encontremos en la patología. Y si es mayor de 65 años o más, no se recomienda el Papa Nicolau, que sí ha sido testado el paciente. Ahora tenemos, entonces esta paciente si tenía necesidad de Papa Nicolau, ya le habían repetido hace 2 años, en cuanto le toca, en 1 año más de todo. Ya, luego tenemos un paciente varón de 57 años que no sufre enfermedades, no tiene antecedentes familiares, tiene un índice de masa corporal en rango normal y tiene una presión que está normal. ¿Qué es lo que haría? Acá hay el cambio. Entonces es un varón de 57 años. Por la edad, como ustedes han visto, ya necesita screening para qué, lo que dijimos, a partir de 40 años, independientemente de su peso y de su raza, que tenga diabetes. Entonces tenemos que tomar una glucosa, por lo menos, ¿no? Luego, por la edad también más de 40 años, perfil lipídico, también sería otra de las indicaciones. ¿Qué más veríamos con? Siguiente. Tendríamos que hacer un cáncer de colon. Esto es lo último que tenemos, sin embargo, lamentablemente la pandemia frenó la última publicación. Ahora les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces tenemos el riesgo del grupo, si es que son asintomáticos o si es que tienen una historia familiar limitada a no familiares directos de primer grado. Entonces no es que mi papá, mi mamá, mi hermano tengan cáncer. En esos casos, lo que se van a usar como herramienta son 3 cosas. Por ejemplo, podemos hacer el famoso test de TB, ¿no? O test de sangre oculta en ese, que se recomienda el inicio para 50 años y que lo hacemos anualmente. O sea, si el paciente no quiere hacerse una colonoscopia, no quiere ni le tiene miedo,
por lo menos un test de sangre oculta. Ojo, si me sale negativo, no significa que no tenga nada el paciente, pero igual, si sale positivo ya tendríamos que atender más tratamiento, ¿no? La colonoscopía es la herramienta más utilizada 50 años, pero se ha recomendado que podría ser antes hasta los 45 años. Es una guía que probablemente vaya a salir próximamente, ¿no? Y la frecuencia, si sale normal, es que se repita de acá a 10 años. Eso es lo que le explicamos a los pacientes, ¿no? Con usted, si se hace una colonoscopia, por lo menos tenemos un margen de seguridad de 10 años de que esto no va a avanzar. Si encontramos un cáncer de TAP, no sé, al 11º año, por lo menos va a ser en hasta 10 años. Y un CT, o sea, una tomografía con una colonografía, generalmente se hace también a partir de 50 años y debería repetirse cada 5 años, ¿no? Otros alternativos es que yo haga una sigmoidoscopía flexible, que no entra por todo el colon, es mucho más fácil de hacer, que se pase cada 5 años. Pueden hacer la sangre oculenses cada anual y encima una sigmoidoscopia flexible cada 5 años, o que le hagan una colonoscopia subsidiaria. Entonces, este paciente, porque tiene 57 años, independientemente de si tiene unos factores de riesgo, sí debería ir a una colonoscopia. Ojo, si tiene un familiar de primer grado, mamá, papá, hermano, si tiene un cáncer de colon, debería hacerse el screening por lo menos 10 años antes de diagnosticado o encontrado el cáncer en el familiar. Es decir, si al papá le encontraron a los 40 años, el hijo comienza a hacer el chequeo a partir de los 30. Listo. Siguiente. Entonces, acá lo que les decía, ¿no? Entonces, un anatomizaje ante un cáncer de colon de alto riesgo, el primer familiar de primer grado con cáncer de colon o pólipos o adenoma es menos de 60 años, y dos familiares en el primer grado con cáncer de colon o pólipos o adenoma a cualquier edad. La colonoscopía, ahora las tendencias que se hagan mucho más temprano, a los 45 dicen algunos, por ejemplo a los 40, 10 años antes de que se haya diagnosticado en el cáncer en el familiar, la frecuencia va a ser, acuérdense que era cada 10 y ahora es cada 5 años. Siguiente. Y el tamizaje de PRO, el famoso tamizaje de PRO, ¿no? Le hacemos, no le hacemos un tacto rectal, le hacemos, no le hacemos un tacto rectal, la mayoría de los pacientes tienen miedo. Acá hay una controversia en realidad, ¿no? La mayoría de los urólogos van a decir, sí, hay que hacerle, y nosotros, un poquito más pegados a las guías de la práctica de la evidencia, decimos, esto es lo que ha mostrado. Siguiente, Omar. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Es una incidencia más o menos, esta es en la anterior, paso rápido. En la anterior veríamos en un lapso de seguimiento, desde 1975 hasta el año 2007, cuál era la incidencia de cáncer de próstata que se describía en los pacientes. Vemos que tiene un pico más o menos en los años 1940-95, pero que la mortalidad en realidad siempre se ha mantenido casi por las mismas cifras. O sea, no es que hayamos visto que se hayan muerto más por cáncer de próstata, no. Entonces, en base a esto, siguiente, lo que se recomienda al momento, esto es por la Escuela de Virología, son tres especies paradójicamente, ¿no? La primera es que el screening en cáncer task force en varones se realice de 55 a los 69 años, en una decisión basada paciente a paciente. O sea, yo de 55 viene un paciente antes de 56 años, 57, viene otro que me haga un chequeo de la próstata, y yo digo, mire, no le puedo pedir un PSA, que es lo que se pide, pero en realidad si sale alto no significa que necesariamente vaya a tener cáncer, ¿no? Sino que yo voy a tener que hacer otras pruebas más, ¿no? Y esas pruebas incluso podrían llegar a la toma de una biopsia. Puede ser, si salga algo malo, pues puede ser que no. Puede ser conversa, ¿no? Porque el paciente se pone más tenso, más preocupado, salió alto. Puede que tenga solamente una infección a la próstata y el PSA se eleva. Entonces ya dijo, no, eso me han dicho que es importante, y va a comenzar a pensar que tiene algo malo, ¿no? Y en mayores de 70 años, anterior, en mayores de 70 años, no se debería hacer un screening, no se obliga a hacerse especial de manera rutinaria. En la escuela de los médicos familiares recomienda que hagan todos los pacientes mayores de 55 años, y no debe ser de un examen de rutina, ¿no? Pero no es algo que se debe pedir de todo, ¿no? Y la última escuela, también americana, es la que manda que el screening en el anterior, por favor, en los pacientes, el anterior o más.
el screening en los pacientes en edad de 40 años o menos, basándose en el riesgo de que tenga la expectativa de vida, debe valorarse, ¿no? Valorando los riesgos y los beneficios de este screening. Siguiente. Es por eso que en la Escuela Americana de Neurología lo que recomienda al momento es que el PSA en menos de 40 años no se ha recomendado. El tamizaje de rutinario de 40 a 54 años en un riesgo promedio tampoco nos se recomienda, y de 55 a 79 años recomienda una elección compartida. Si le explico a mis pacientes, diciéndoles que sale elevado, podría implicar no solamente que tenga un cáncer de próstata, sino que puede tener una infección, una prostatitis o algo más, ¿no? ¿Cuántos pacientes yo debería más o menos pedirles el PSA para encontrar uno que tenga un resultado que se relacione con un cáncer realmente de próstata? Más o menos lo que se calcula es que son 1410 en 10 años de tamizaje. Es un número bastante alto para encontrar uno que realmente su PSA se va a relacionar que es alto y tiene un cáncer de próstata. ¿En cuánto tiempo se debe repetir? La frecuencia es cada 2 años o cada año, dependiendo de la decisión compartida que tome el médico o el paciente. Y en mayores de 70 años, definitivamente no se recomienda pedir de manera rutinaria el PSA. Entonces, en este paciente le hubiéramos pedido, el paciente puede decir que sí o no. Tiene 57 años, es una decisión compartida, ¿no? ¿En quiénes particularmente yo les tomo, no? Si yo tengo un paciente que tiene síntomas, pues ahí no sería solamente un screening acá, si no tiene síntomas, ahí podría pedirlo porque me podría explicar que sus molestias son porque puede haber un crecimiento prostático, ¿no? Listo. El siguiente caso que tengo es una mujer de 42 años, previamente sana, tiene 2 hijos, tiene 2 partos, tuvo una primera menstruación a los 12 años, su papi tiene cáncer de colon a los 50. Al examen físico tiene presión 110/70, el límite está bien, el resto es normal. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? De lo que acabamos de revisar. A ver, ¿tiene indicación para ponerle un screening para diabetes? Sí, porque tiene más de 40 años. Perfil lipídico también tiene. Papá Nicolau también tiene. ¿Qué más me faltaría? Su papá tiene cáncer de colon a los 50 años, entonces, por lo tanto, ella, por lo menos, tendría que hacerlo 10 años antes, que sería a partir de los 40, tiene 42, sin indicación. ¿Qué más podríamos hacer? Damos un clic. La otra cosa que siempre vemos, y uno de los principales cánceres de las mujeres, es el cáncer de mama. Entonces, vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Antes de los 40 años, la recomendación es que se converse con el médico para la oportunidad de hacer un screening si es que el paciente lo desea. No es obligatorio, pero podría hacerse si es que el paciente lo conversa, ¿no? Recordemos que en los 40 años, en esa época, o antes, las mamas son muy lentas, por lo tanto una mamografía no sería lo ideal, sino sería una ecografía de mamas, más si tuviera algún familiar de riesgo. A partir de los 45 es cuando ya comenzamos y le decimos, no, ahora sí tenemos que empezar, porque a partir de acá empieza a crecer la incidencia de cáncer y se recomienda la mamografía de manera anual hasta los 45 años, ¿no? Y es a la edad de los 55 años, cuando hace la transición de las mamografías de cada año hasta los 55 años, a continuar tanto la opción para los pacientes o hacerlo anual o dependiendo de sus preferencias lo podríamos pasar incluso cada 2 años, ¿no? Y más de los 55 años, hay que continuar con las mamografías regulares hasta que la paciente tenga o mantenga una buena salud y su expectativa de vida sea mayor a 10 años. Pero, por ejemplo, si yo tengo una abuelita que tiene 70 o 80 años, pero yo le veo bien, está lúcido y todavía tiene la expectativa de vida más de 10 años, debería recomendarse que aún se siga haciendo la mamografía. Damos el siguiente clic. Entonces, esto es la diferencia entre las recomendaciones, entre lo que se ha visto en las guías nuevas, en las de las guías de Armstrong que ahora recién, entonces se dicen que no, de 40 a 44 años, la opción que se recomienda es que sea, hay una opción de screening, no que se inicie, pero siempre compartido con el paciente. De los 45 a los 54 no hay duda, hay que hacer un screening anual, que se con una mamografía, y cuando son de 55 a más, hay que hacer un screening de la mamografía y puedes pasar cada 2 años, o puedes hacerlo también anualmente si el paciente se siente más seguro, o continuar el screening si es que la expectativa de vida es menos de 10 años, ¿no? Por ejemplo, si tengo una abuelita de 95 años, no está muy bien en salud y su expectativa es menos de 10 años, como por edad avanzada, no se la tendría que hacer una más. Muy bien, sigamos entonces la paciente tiene indicación.
Bien, luego tenemos de manera didáctica un paciente varón de 66 años, 10 días de fuma desde los 25 años, una capacidad de cigarrillos por día, que son 20 cigarrillos por día. ¿Qué es lo que le recomendaría? Repasamos nuevamente con ustedes. Tiene 66 años. ¿Tiene indicación de una glucosa para escasez de diabetes? Sí. ¿Perfil lipídico? Sí. ¿Tiene indicación de una colonoscopia para descartar cáncer de colon? Sí. ¿Tiene indicación de PSA? O sea, para ver que no hay un cáncer de próstata. Lo podríamos conversar, ¿no? A esta edad podría haber solamente crecimiento prostático y no necesariamente tomarse. Si él decide que le tomemos, le podemos tomar el PSA, todavía no llega a los 60 años, en el cual no se aconseja tomarle nada, pero podríamos conversar. Pero es importante en este paciente también hacerle un perfil de lípido y, lo más importante, es un fumador pesado. Cuando nosotros hablamos de fumadores pesados, para eso tenemos que hacer un cálculo de los paquetes años que fuma el paciente. En la siguiente, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se calcula el número de paquetes años? Por ahí empezamos. El número de paquetes años se calcula como el número de cigarrillos por día que fuma, por el número de años que ha fumado, y es entre 20. Entonces, nosotros este paciente ha fumado, dice, una cajetilla por día, o sea, 20, por el número de años que ha fumado, que son 25. Desde los 25, nosotros tenemos un poquito para ver, no me acuerdo si decía desde los 25 o hacia, desde los 25. Entonces tiene más o menos 30, 45. 40 años fumando, entonces sería 20 por 40 entre 20, o sea, fumas 40 paquetes años, ¿no? Entonces, sí, es muy alto, su riesgo es alto, entonces lo que se recomienda en la actualidad es que tenemos los actuales. Algunos decían que si es más de 30 paquetes años y es mayor de 55, debería ir a un screening. Ahora la tendencia es que si has fumado más de 20 paquetes por año y tienes mayor o igual de 50 años, debería ir a un screening. Nuestro paciente encaja en los dos. Tiene 40 paquetes años, o sea, cualquiera de los dos, y encima es mayor de 50 años. Por lo tanto, debería hacerse un screening para la búsqueda del cáncer de piel tumor. ¿Con qué lo buscamos? Siguiente. Oye, ¿no salió? ¿Ver? Lo buscamos con una tomografía, no sé, pues lo tenemos que hacer una tomografía de alta resolución. Eso es lo que se recomienda. No radiografía, se toma tomografía, porque hay lesiones muy pequeñas que no pueden aparecer en la radiografía y se vendría mejor en una tomografía. Muy bien. Siguiente. Y luego ya tenemos una paciente de 56 años, que no tiene enfermedad. Su mamá dice que tuvo una fractura de cadera a los 67 años. Su papá tenía un infarto a los 52. El examen físico está con presión 170, peso 65 kilos, salen 20, en unos 62 también de 24 centímetros. Eso es normal. A ver, repasemos nuevamente para que nos queden las cosas claras. ¿Tiene indicación para hacer un screening para diabetes? Sí, por tiene más de 40 años. Para perfil de lípidos, también. Para cáncer de colon, también tiene más de 50 años. Papa Nicolau, sí. Mamografía, sí. Hasta ahora va cumpliendo todo lo que hemos visto. La densitometría ósea, tendría un papel en ella. Tiene 56 años. La mayoría de los pacientes tienen densitometría. Tienen 40, 45 y quieren su densitometría. Siempre hay que preguntar los antecedentes familiares, ¿no? En este caso, la madre tiene una fractura de cadera a los 67. Entonces, el Task Force, en la siguiente diapositiva, lo que nos muestra es que la densitometría, ¿sí? Siguiente, se recomienda en aquellos pacientes mayores de 65 años. Ahí no hay duda, esa es la recomendación. Tienen que ir a una densitometría. En aquellas mujeres mayores, menores de 65 años, postmenopáusicas y que están en un riesgo incrementado de hipotiroides, también está recomendado. Yo digo, ¿cómo voy a saber si estoy en riesgo o no estoy en riesgo? Básicamente hay cosas que las ponen en riesgo. Por ejemplo, si tienen una madre que se haya caído antes de los 70 años, que tenga una fractura patológica, o que este paciente se cae y se fractura, ¿no? Por ejemplo, tiene 70 años, se cayó y se rompió la cadera, eso es una fractura patológica, ¿no? O que sea, tenga alto consumo de cosas que pueden discapacitar el hueso, por ejemplo, que tenga alto consumo de cafeína o de cigarrillos, o que el paciente tenga alguna enfermedad, por ejemplo, alguna enfermedad renal que también pueda llevar a eso, sí se recomienda. Y en aquellos, en los varones, esta guía aún anoche lo revisé, está en reformulación, la evidencia es insuficiente para hacer una recomendación, pero algunos dicen que se debería iniciar a los 70 años, con una densitometría. Entonces acá
El CARPO recomienda bajo las últimas guías que se hagan todas las mujeres mayores de 65 años, en aquellas posmenopáusicas que tengan menores de esa edad, las que tengan un riesgo incrementado y por cálculo formal del riesgo, y para eso se utiliza el índice de Frank, que es de otras variables. Muy bien. Siguiente. Para ir terminando, ¿quién no tiene recomendación de tamizaje? No hay evidencia de que se tome el hemograma de todos, ¿no? Tienes que buscar, ¿no? El hemograma, la hemoglobina, tienes que buscar en tu examen físico qué es lo que tiene validez, cómo estás comparando, ¿no? La insulina basal, aunque algunos lo dicen para ver si tiene una resistencia a la insulina, para calcular algunos índices, no hay alguna evidencia de esto. Un examen de orina de manera rutinaria tampoco, electrolitos, calcio tampoco, tal que tengan algunas comorbilidades, pero recuerden que cuando hablamos de tamizaje hablamos de pacientes asintomáticos, así como también la evidencia del uso de las imágenes, ¿no? Que a veces saturamos nuestro sistema de salud pidiendo radiologías para todos los pacientes, ecografías, tomografías, resonancia magnética, en algunos casos PET scan para eliminar, buscamos por ahí para ver si algo se entiende el caso, no es así, ¿no? Pruebas de fuerza coronaria o un electrocardiograma de manera rutinaria. Bien, siguiente. Las conclusiones, básicamente los tamizajes están basados en los factores de riesgo de los pacientes individuales. El tamizaje de cáncer de próstata con PSA es aún controversial. La mamografía es un que tiene un efecto discreto entre los 40 y 50 años, y que mientras más efectivos los métodos de tratamiento de tamizaje tengan menos impacto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo comienzo a dar una cura, entonces el tamizaje ya no se ve que haga una tanta repercusión, ¿no? Entonces, por eso muchas veces que vemos que los tamizajes se están haciendo a muchos más jóvenes para tratar de encontrar un tratamiento. El tamizaje ya pierde evidencia en los adultos mayores, como lo hemos visto, y lo más importante, se debe tomar una decisión siempre compartida con el paciente acerca del tamizaje que se le va a hacer, de acuerdo a su edad, a su sexo, a su factor de riesgo, explicándole sus beneficios, o sea, el impacto de esto sobre su salud y el riesgo que podría hacer. Muy bien. Siguiente. Siguiente más. Listo. Esa es la ciudad de donde yo soy de Quilapayún. Los invito a conocer mi tierra en el departamento de Amazonas y quedo atenta a si hubiera alguna de las preguntas por parte del auditorio. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Felicitarla a nombre de todo el equipo de Telesalud y Telemedicina de nuestro Hospital Cayetano Heredia, en el marco de su 6º aniversario. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si algún profesional desea hacer la consulta, lo puede hacer a través del chat, ¿no? Y estaré leyendo la pregunta para que la doctora Natalie, especialista en medicina interna, pueda absolver la consulta. Bien, parece que no tenemos consultas. En todo caso, agradecemos nuevamente, doctora Natalie, por hacer una excelente presentación, felicitarla. Si tuviera algunas palabras como último mensaje para todos los participantes que están presentes en la ponencia, podría usted tener la última palabra. Gracias por la invitación de Lisa, Omar, muchas gracias en este marco celebratorio. Yo creo que la teleconsulta ha tomado una fuerza importante en la última pandemia. Todos los médicos realmente que en algún momento no resistíamos a ver al paciente solamente por un monitor, hemos visto que es una ayuda, definitivamente nos ayuda a avanzar con algunas cosas. Muchas de las consultas el paciente básicamente quiere conversar, ¿no? Y podemos ver como lo hemos visto, ¿no? Resolver algunas preguntas, saber qué es lo que tienen que hacer cada uno de ellos, y hacer un seguimiento más cercano, y el paciente no tiene que venir tan temprano por pasar largas horas para llegar hasta nosotros. Entonces, en este marco yo creo que se debe fortalecer el sistema de telesalud, debemos seguir con eso. Me gustaría que también podamos interactuar con las diferentes regiones que tienen este sistema, que no tienen especialistas, pero como lo hemos visto, Cayetano Heredia nos ha dado la oportunidad también de ayudar a las provincias mediante la resolución de los casos clínicos que siempre nos mandan cada semana. Realmente agradecerles y desearles un feliz aniversario. Muchas gracias por la invitación.